Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en nuestro primer programa, Contenido Jurídico. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna y el día de hoy vamos a tener un programa lleno de cosas muy interesantes para todos los estudiosos del derecho, los defensores de derechos humanos y el público en general. Mi coconductor, mi amigo, mi compañero, hasta que se nos hizo estar en esto, claro, José gracias. Ferreira Novela, a quien cedo la palabra. Gracias, pues como ustedes saben, es un sueño, como lo acaba de decir, que estamos realizando con un nuevo aire. Queremos que este programa sea, aparte de lo profesional, porque nos acompañan personajes verdaderamente importantes, que además pueda llegar en un lenguaje sencillo y que pueda ser de fácil comprensión. Hoy, el día de hoy, que es nuestra madrina, que nos acompaña, una profesional de una trayectoria impresionante, Yasmín Fuentes, que tiene una experiencia como perito, y además algo muy importante, es perito en psicología, pero bien importante, es victimóloga. Me voy a permitir en este momento, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Mil gracias, José, gracias, Quetzalcóatl. Quetzal, perdóname, por la invitación. ¿Verdad? Un orgullo ver cómo los compañeros y la gente estudiosa del derecho siempre está en pro de hacer propuestas, de hacer cosas bonitas para la gente y de que toda la gente que está allá escuchándonos, estudiantes, jueces, quien nos escuche, pueda conocer puntos de vista de quienes estamos esta parte auxiliando a la justicia. Mil gracias. No, al contrario, bienvenida. Y vamos a hacer un breve resumen de la trayectoria tan importante de nuestra invitada, que como victimóloga, en primer lugar, ella es directora general de servicios psicológicos CIAME. Ella lo fundó, eso es muy importante. Cuenta con el posgrado en victimología, es egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido mejor como INACIPE. Es licenciada en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, psicoterapeuta familiar desde el año 2004, perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en las áreas de psicología con especialización en adopción, perito en psicología y perito en psicología infantil desde el año 2009. Es miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, y es colaboradora de la Mesa de Trabajo de Psicología Jurídica, Evaluación Psicológica de la misma SIP. También es miembro profesional de distintas asociaciones y colectivos sociales a nivel internacional y nivel nacional. Como perito, en particular, además, en las materias de grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía, diplomada en psicología forense, diplomada en competencias docentes a nivel medio superior, Profederms, que ahorita nos explicará qué es eso, diplomado en grafología, y ha prestado sus servicios en empresas en el sector privado en áreas de recursos humanos dentro de la República Mexicana. Cuenta con registro además como capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y además es no solo autora, sino además capacitadora en diversos temas de alienación parental. Además tiene una autoría en el diplomado de alienación parental y su abordaje en México. También es autora del contenido del curso de certificación para peritos en psicología en el nuevo sistema de justicia penal, impartido
en el Instituto de Formación Profesional IFP de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México desde el año 2016. Docente en materia del mismo curso en el área de victimología, creadora de perfiles en temas de alienación parental, cursos de capacitación, ensayos sobre el tema de alienación parental y abuso sexual, además de ser conferencista no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, elaborando en estas ponencias en el caso de alienación parental, perfiles de delincuencia, IFP, Procuraduría General de Justicia, la infancia víctima de alienación parental, esto lo hizo en Argentina en 2019, Psicología Clínica y Forense en la impartición de justicia en México y la dinámica familiar dentro de alienación parental Cuba 2019, la sociopatía en la alienación parental, Tabasco 2019 y muchos otros lugares más. La lista es interminable, así que mejor cedemos la palabra porque me la puedo pasar toda la hora diciendo su trayectoria y no acabamos. Bienvenida nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a entrar en materia, en lo que estamos escuchando, que eres experta en victimología. Y nosotros, muchos tenemos la duda, ¿qué es la victimología o por qué victimóloga? ¿A qué se le llama esto? ¿A qué se dedican? ¿Cómo funciona? Bueno, la victimología es hoy en día una ciencia que se encarga de el estudio y toda la dinámica victimal de las víctimas, todo lo que conlleva, toda su protección normativa, estudiar cómo una persona llega a ser víctima de algún delito y cuál es la desvictimización también. Entonces, al día de hoy, la victimología se da a nivel de posgrado, en especial en INACIPE, y los fundadores, digamos que en México, de esta, a mí me parece fascinante área de estudio, porque siempre se ha hablado mucho de la parte del victimario, se ha estudiado a través de los años, ¿no?, de esta dinámica del crimen, pero se había dejado un poco olvidada la parte de la víctima. Entonces, la victimología además también se ayuda de varias disciplinas, no solamente, digamos, del derecho, que es importante también, pero también entra trabajo social, también entra psicología. ¿Por qué? Porque entender a una víctima y todo su proceso dinámico que la lleva a ser víctima o que la coloca en esa situación, hay que entenderlo desde el punto de vista de contexto social, económico y desde su propia personalidad. Entonces, la victimología a raíz de los años 70 toma más auge, digamos, en México, a raíz de un congreso que se hace en y al día de hoy ya está registrada, es un posgrado, lo empuja INACIPE orgullosamente, y ahora ya llevan como la cuarta generación. Ya se había dado la maestría, pero se había dejado como 10 años otra vez sin volverse a dar, y a partir del 2004, que es la primera generación, que así se le llama, que es donde egreso, al día de hoy se sigue impartiendo. Y bueno, entonces es todo este cúmulo de víctimas directas, indirectas, terciarias, revictimización, hecho victimizante, todo lo que podemos estudiar y entender para lograr prevención, ¿no?, para evitar que eso suceda, y no solamente en los delitos comunes, digamos, también hay crímenes, ¿no?, de lesa humanidad, crímenes que ya están en un factor mucho más grande de entender y de tratar, que ya son hechos por los estados o por otro tipo de abuso de poder, y todo eso lo estudiamos. Muy bien. Yo quisiera agregar, esto quiere decir, por ejemplo, que en la especialidad que tú manejas a raíz de la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, quiere decir que la victimología sería la profesión adecuada para representar o defender en cierto modo también esta parte de las víctimas. De hecho, tendría que ser, José, obligada. Porque al final, toda la gente que va a atender, que va a tratar con víctimas, pues debe de conocer de ellos, claro. Debe de conocer desde por qué es una víctima, qué delitos les está generando, entender todas las directrices y protocolos que se hacen a nivel de Estado mexicano y a nivel internacional para proteger a la víctima. Cuando eso no sucede, pues la gente que la atiende pues se va a quedar muy justa, porque no va a entender la dinámica o no llega. Claro. Y sí, me parece que toda gente que tenga que tratar con víctimas tiene que tener una formación de victimología,
para así realmente poder entender por qué es víctima, el proceso de la victimización, y poder entonces sacarla de esa situación, ¿no? De otra manera, ¿cómo la entiendes? Claro. Okay. Y me surge una duda ahorita hablando en este tema. Manejas víctima solamente en materia penal, pero yo creo que hay víctimas en todas las materias. ¿En qué materias en el ámbito jurídico son requeridos los servicios de un victimólogo? ¿Solo en materia penal? Fíjate que, bueno, de hecho ni siquiera ves tanto en materia penal, porque me parece que se desconoce mucho esto, y la gente que está en atención a víctimas creen o se cree que por el hecho de estar en un lugar donde hay un letrero que dice atención a víctimas, ya la gente ya conoce de víctimas, y no siempre es así. Realmente en área penal, digamos que podríamos trabajar más, aunque tendría que ser obligado porque netamente son víctimas. Claro. Sin embargo, en el área civil, toda la parte de reparación de daño, que ya tiene que verse en la parte civil, también se requiere entender a la víctima, porque aunque el lenguaje, a veces los abogados consideran que solamente el concepto víctima lo podemos manejar en el Ministerio Público, difiero de esto, ya claro, que la gente también en un proceso civil también es víctima y también puede ser civiles, víctima. Y hay delitos que lo provocan, que la tienen en una situación de hasta de revictimización, al no recibir la reparación del daño, al tener un tiempo de 4 o 5 años en espera de esa justicia, claro, al final es una víctima. Ahora hay una ley que es una ley general, que es la Ley General de Víctimas. Así es que esa ley general se puede ocupar en cualquier instancia. Donde haya víctimas, la podemos ocupar porque es una ley general. Ok, perfecto. Y esto quiere decir, por ejemplo, ahorita que mencionaste la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los que hemos tenido oportunidad de trabajar ahí de cerca, no hay victimólogos, son abogados, porque lo que hacen es representan a la víctima, pero finalmente invocan esta ley, pero ellos lo invocan desde el aspecto jurídico. No lo pueden abordar porque no tienen el conocimiento desde el aspecto psicológico, y el equipo de psicólogos que tienen también no son victimólogos. No, fíjate que sí hay mucho desconocimiento todavía, y mucha gente que está en atención a víctimas, desde la CEAF hasta CAB y todos esos centros, carecen de formación. De hecho, carecen hasta de conocer que hay victimología, claro, o que hay un artículo sobre ellos. Es muy grave, porque entonces, ¿cómo están realmente entendiendo y ayudando a la víctima? Claro. ¿Qué están generando como prevención para evitar que la gente sea revictimizada o victimizada? ¿Y qué factores están entendiendo que hacen que la gente sea víctima? No solamente a lo mejor de una conducta delictiva, sino una conducta socioeconómica. Entonces, ese estudio, y al día de hoy son escasos, aunque he de decir que me he encontrado con gente, con ministerios públicos, que cuando hago un dictamen y en sugerencias les explico por qué no pueden volver a evaluar, a revictimizar, en los casos que me ha tocado a mí, les debo decir que han respetado esa indicación, porque me baso en una ley general, no solamente es una opinión meramente infundada. Sí me ha tocado en mi experiencia profesional que sí los agentes de investigación y los procuradores han respetado esa indicación, pero para eso hay que sustentarlo. Claro. Y no es tan sencillo. Me ha tocado en asuntos civiles, daño moral, que me han increpado los abogados por qué mencionó que es una víctima la persona, o por qué incorporó una ley como la Ley General de Víctimas. Sin embargo, les digo lo mismo, soy victimóloga, hay una ley general que está al servicio de la ciudadanía, hay que conocerla, hay que leerla y hay que aplicarla. Si no, de nada sirve que una ley esté muy hermosa si la gente no la conoce y no la aplica. Y por supuesto que en tratándose de daño moral y la responsabilidad civil, hay una víctima. Uh-huh. Y tienes como perito en psicología que estudiar el grado de afectación que tiene en sus sentimientos, en sus emociones, claro, en su decoro la persona, ¿no? La víctima. Pero aquí me surge también otra duda. En tratándose en materia familiar, ¿los menores podrían ser víctimas de sus padres en tratándose de cuestiones tal vez de alienación, que ya no existe tal cual el tema, la palabra, o podrían llegar a ser víctimas? ¿Has intervenido como perito en juicios de guarda y custodia, patria potestad, como perito en este tipo de cuestiones como victimóloga? Sí, fíjate que
aunque también la palabra y se rehúsan a aceptarla en asuntos familiares, el niño por su condición de tránsito en crecimiento depende de ese adulto. Entonces, esa condición, la victimología también entiende que las condiciones propias del desarrollo o de una situación de contexto social o económico propician que esas personas de grupos vulnerables sean víctimas. Es decir, la infancia podría ser un grupo vulnerable porque debido a su condición de desarrollo requiere un cuidado, requiere una protección de un adulto. Ahora bien, si ese adulto que se supone que va a darle esa protección abusa de ese poder parental, entonces estamos ante una victimización. Okay. Lo que pasa es que la gente a veces en juicio no les gusta oír ese tipo de palabras y piensan como que ¿dónde me las saco? ¿Dónde me las saco? ¿No? En psicología. Como que nada más limítate a hablarme algo de psicología, pero no es así. O sea, realmente mi labor y mi trabajo y ya de una... Imagínate que todos mis maestros de la maestría pues eran abogados. Y eran abogados con una gran experiencia. Claro. El lenguaje lo manejo perfecto. ¿Por qué? Porque tuve maestros grandes, profesores en ENACIPE. Entonces, cuando un dictamen ya incorporó palabras como esta situación del abuso del poder parental que realizan los adultos, porque están abusando de su rol de adultos, de ser padres, y hacen lo que quieren, ¿no? No por el bien del menor, hay un interés superior que ni lo conocen ni lo quieren respetar. Y eso es un abuso, al final, hacen un abuso y el niño es una víctima. Y diríamos en la victimología, es una víctima ideal, porque por sus condiciones de niño, cualquiera puede abusar de él, cualquiera, obviamente gente no sana, ¿verdad? Entonces, desde luego que hay víctimas y es por eso que mucha gente o muchos abogados en la parte familiar se resisten a usar esa palabra porque no es penal, como decías al principio, ¿no? No es penal, entonces no me toques esta palabra, aquí no hay víctimas. Sí las hay. Desde tu campo de acción no entra. ¿no? Tu campo de acción no, pero espérame, la víctima no solamente está en una instancia penal. La víctima está en todas las instancias donde se le ha generado una victimicidad y se le sigue repitiendo. Entonces no tiene que ver únicamente con una instancia penal. La víctima puede estar en todos lados. Podríamos decir que inclusive, el maltrato precisamente también te vuelves víctima del maltrato. Y en el caso del retraso en algunas cuestiones judiciales, más en materia familiar, es una forma de maltrato. Así es, de revictimización. De revictimización. Además, en tu definición, si yo recuerdo, que en alienación parental tú hablas de la cosificación. Esa es otra palabra que tenemos también mucho en la maestría, porque al final hay que entender cómo a la gente se le vuelve cosa, ¿no? Se le cosifica. Y entonces en esa cosificación, pues la gente hace lo que quiere. Si ya el otro no lo ves como un ser con derechos, ¿no? Con una autonomía, un respeto y lo vuelves cosa, pues pasa sobre él. Los del expediente 833, ¿no? De hecho, hay me platicaban en Cuba, en el Congreso, no sé si eran en Perú, donde realmente ya se nombraban por número, como bien dijiste tú. Qué triste. Ya era el 1500, ya ni siquiera era, no sé, José Ferreira contra alguien, ¿no? Ya era el 1240 contra el 1500. Entonces es una forma de despersonalizar al individuo muy grave. Acordemos que en el Holocausto, ¿qué hicieron? Que una parte muy fuerte de quitarle al otro todo su ser, su identidad, es quitarle, ¿no?, su nombre, ¿no? Esto me recuerda al reglamento del Sacofam, el nuevo reglamento. Ya lo leíste. Sí, lo acabo de leer. Que ya no somos padres. Ya no son padres, ya no son madres, son convivientes. Convivientes. Entonces, es una forma de cosificación. Es una forma de cosificación, claro, ya no eres papá, ya no eres mamá, o sea, ya te quitaron el cúmulo de derechos, de conceptos que te da la sociedad y la cultura. Y ya eres una cosa, ya eres el que convives. ¿Quién eres? Pues quién sabe. Eres el conviviente y punto. Y eso minimiza el impacto de lo que el otro puede hacer sobre ese otro. Claro. Entonces ya no eres Ricardo, ya eres el 140. Entonces, ¿qué le hicieron el 140? Pues quién sabe. Es el 140. Me escribe eso es terrible. Una persona del auditorio, de forma directa. Me dice, yo sí he escuchado la palabra victimología, pero solamente en el programa Criminal Minds o Mentes Criminales. Sí. Claro, bueno, o sea, al menos alguien ya los ubica, ¿no? Ya en algún programa y Yasmín. De hecho, hay un libro que les recomiendo que se llama Victimología, lo hace el maestro Manzanera, esposo de mi maestra Lima Malvido, y ellos han empujado mucho la victimología en México.
y lamentablemente la gente que está en víctimas ni los conoce. Okay. ¿No? Es preocupante, ni sabe quiénes son. ¿Hay alguna diferencia si alguna de las partes te propone como su perito a que el juez te señale de la lista de peritos como el perito en el juicio? ¿Sientes un compromiso diferente? ¿El trabajo es diferente? ¿O cuál es la perspectiva? ¿Desde qué ópticas se ve? Ay, qué interesante. Fíjate que en mi experiencia para mí es igual. ¿Por qué? Porque al final mi labor, mi trabajo que yo hago, lo hago conforme a la ética. Entonces, si el tribunal me está a mí pidiendo que intervenga, va a ser la misma ética que si me lo está pidiendo un abogado. Porque para que yo acepte un asunto, primero reviso. Y reviso cómo está la situación, entonces yo podré decir, ok, hay elementos para su defensa, está en lo cierto el señor conforme expediente, e intervengo. No solamente es porque me dijo y ya estoy ahí. Entonces, mi ética siempre es igual, tanto me designe como sea algo particular. Y ahorita te explico cuál sería una diferencia, digamos, procesal en ambos casos. Perfecto. ¿No? Ok, pues... estamos viendo que también la victimología habla en una parte muy interesante que hemos manejado, la prevención del riesgo. Uh-huh. ¿Qué nos podrías tú decir en esa parte? Porque hablamos de que se hace un estudio, una valoración, en fin, hasta dictámenes. ¿Cómo influye la victimología en la prevención del riesgo? Pues mira, es bien importante porque son estudios. Al final, a partir de un hecho victimizante, de una repetición constante, se estudia, se analiza si a lo mejor esas, por poner un ejemplo, ¿no? Si en ese lugar siempre a las 8 de la noche pasan robos, bueno, hay que estudiar que no solamente es la gente que camina, sino también es las condiciones de luz, es las situaciones a lo mejor económicas del contexto, es la gente que trabaja y no tiene una salida pronta o medios de... O sea, hay que analizar todo ese contexto. Una vez analizados y determinar que hay factores que están influyendo para que esa gente que pasa a las 8 de la noche por ahí siempre tenga un problema, okay. Entonces se hacen las propuestas políticas también, no únicamente sociales, hay que ir hacia agenda política, porque a veces también si no hay un buen alumbrado, si la gente no está teniendo una buena remuneración, si no se está limpiando esa área que ya se les avisó, que ahí se quedan alguna gente a dormir, en fin, y no se hacen ese tipo de cambios, esa realmente no se va a poder prevenir para que los demás que vayan pasando por ese lugar no incurran o no sean víctimas. Pero tiene que ver con un análisis del contexto general para entender qué está propiciando y no solamente el simple hecho de la persona de pasar, para que eso no suceda. Entonces hay que entender de qué delito hablamos, ¿no? Okay. De qué grupo, si hay un grupo vulnerable al que le está pasando eso, cuál es el grupo, cuál es su condición cultural, social, económica, y sobre eso proponer las medidas de cambio en las agendas que se tengan que mover. Esto quiere decir, según entiendo, que entonces la victimología es pionera en el enfoque sistémico. ¿De la víctima? De la víctima. Claro. Estamos hablando de un enfoque sistémico, ¿no? Sí, integral. Integral, ¿no? Claro. Y en el caso de menores, que es donde ahí debería ser todavía mucho más profundo, porque es todo un contexto más elaborado, familiares, maternos, paternos, allegados. Uh-huh. Los factores que hacen que ese niño pueda estar en riesgo, ¿no? Uh-huh. O sea, un grupo vulnerable no solamente por su condición, sino por la situación de contexto, hasta cultural, porque también los conceptos culturales claro. hacen que ciertos grupos en ciertas épocas o ciertos momentos sean más víctimas o vulnerables a sufrir algún hecho que otros. Eso también lo define mucho el contexto hasta político. Claro, los mismos derechos humanos, que aunque se supone que son progresivos e universales, en algún momento a manera internacional siempre dice que se deben de respetar los aspectos regionales. Ahora, ¿te imaginas en México que tenemos una diversidad cultural donde... Usos y costumbres. ¿Cómo haces que los derechos humanos sean progresivos y universales? Desde el área de la victimología también es difícil, ¿no? Sí, es de mucho estudio. Por eso es una ciencia que no puede solo, se trabaja con muchas áreas de conocimiento, y un abogado puede ser victimólogo.
Un psicólogo puede ser victimólogo, ¿no? Okay. El chiste es que se entienda este contexto donde una persona puede ser víctima desde delitos hasta conductas criminales o conductas que todavía a lo mejor ni siquiera no los conocemos y ya pronto va a haber una nueva forma de crimen, ¿no? O de delito. Entonces, la victimología abarca todo eso y en consecuencia, quien esté en víctimas, quien atienda a víctimas, tendrá que conocer de ley una formación victimal. Si no, entonces, ¿desde dónde está ayudando a esa víctima? ¿O desde dónde la está entendiendo? ¿En dónde está la prevención de eso? Okay. ¿Qué se está haciendo con las víctimas, no? Un tema muy interesante. Yo creo que en estos momentos también tendremos que irnos a un corte porque la verdad este tema es apasionante y más desde el punto de vista como tú lo estás abordando. Y pues nos despedimos, regresamos en unos minutos. Continuamos. Gracias. Poesía que quiero leer.
aquí en Contenido Jurídico. Muchas gracias por seguirnos y bueno, agradecemos a Ana Claudia Rodríguez que nos está felicitando. Felicita aquí a la victimóloga, dice mucha preparación y nos felicita a todos por el nuevo programa. Muchas gracias. Y también nos escribe una pregunta Nelly del Pino que dice: ¿qué se hace en los casos cuando una pareja adoptan a un hijo y ahora que tienen su familia, bueno, se están peleando la custodia? O sea, adoptamos y luego tenemos conflictos y dice, estamos peleando la custodia, ¿qué hace? Entonces aquí diría, ¿qué recomendaría la victimóloga en un caso así? Aunque no tenemos muchos detalles, ¿no? Uh-huh. Es el género, pero intentando responder a nuestro auditorio, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer? Pues entrar ya a terapia, ¿no? Buscar ayuda a ellos como papás, porque al final la adopción pues está ya, es decir, es su hijo, o sea, claro. Legalmente es su hijo, en consecuencia, bueno, ese niño va a requerir una ayuda psicológica para entender el proceso al cual va otra vez a vivir, ¿no? Claro. Y en consecuencia los papás, ¿para qué? Para que su proceso legal lo lleven de mejor manera. El proceso legal tendría que acercarse a un abogado con conocimiento, pero es indispensable que en verdad se atiendan. La psicología, la atención terapéutica, tenemos que ya mirarla como un servicio médico, como ir al dentista, ir al ginecólogo, ir al médico. También la mente hay que atenderla, no únicamente es el cuerpo, que es importantísimo, pero la mente también se puede atender y hay profesionales para ello. Entonces acérquense a una terapia, créanme que es parte de una salud integral. Y la mente también se enferma. Claro, por supuesto. Una pregunta antes de iniciar. Sabemos que en la lista de peritos, esto es para los abogados que alguna vez la han consultado, o alguien que hemos sido curiosos, estamos viendo por ahí, y en la lista de peritos hay arquitectos, ingenieros, biólogos y todo tipo de profesiones, de todo. Pero la pregunta en concreto, en algo tan especializado como es la psicología, y más con la formación que tiene psicología clínica y además como victimóloga. ¿Qué es un perito en esta materia? Bueno, de entrada, el ser perito, cualquier diccionario nos dice que es una persona que tiene una expertise en algo, ¿no? Entonces, el tribunal lo que tiene, hace una lista con todas las áreas de conocimiento científicas y técnicas. ¿Para qué? Para que auxilien el derecho. Es decir, en asuntos que no son propios del derecho y que requiere una intervención especializada con conocimientos extra, para eso requiere un perito. El tribunal lo que hace es, por medio del Consejo de la Judicatura, es llevar una lista que va previamente revisada por formación, por un examen que se presenta a instituciones de gobierno, como es la UNAM, como es el Politécnico, dependiendo la área de conocimiento. Es decir, que son externos al tribunal, y el tribunal, con esos exámenes que se les entregan, con toda la currícula que nos solicita, él decide quién ingresa a la lista de peritos. Entonces, perito es aquel que tiene una expertise comprobada ante un examen de un conocimiento específico. Entonces, esta lista la componemos muchas personas que ya fuimos evaluadas, estamos evaluadas y cada 2 años con un proceso de revisión, de la cual es áreas técnicas y científicas, las cuales vamos a auxiliar a la justicia con conocimientos específicos, especiales, no propios del derecho, pero que requiere el derecho para hacerse llegar de un fallo. Así es. Uh-huh. Muy bien. Y fíjense, algo curioso, mucha gente, y aunque no es la materia, la importancia de estar en la lista y pertenecer a la lista del tribunal es, ven en otras ramas en la calle avalúos, 1,500 pesos, 2,500, y cuando van con un perito creen que es perito. Creen que es perito, pero en realidad no ha pasado todos los filtros que pasamos. En cambio, cuando estás en juicio le dices, oye, es que el perito te va a cobrar 10,000 pesos, oye, pero es que hay uno que me cobra 1,600, 1,000. Sí, pero él no pasó todos los filtros que exige la normatividad, ¿no? Exacto, mucha gente. Eso es peligrosísimo entonces en tu materia, porque yo he visto
visto muchos casos que incluso en Facebook, en internet, Se promociona. sí, se dicen, se hacen peritajes psicológicos. Así es. Pero nunca dicen, Pertenezco soy o pertenezco a tal tribunal. o a o una tal barra, a estado, un colegio, no sé. sí. ¿Quién te evaluó para que te digas perito? Entonces, sí, pasa, muchos profesionistas se venden como peritos, pero ni siquiera tienen la formación propiamente para el área en psicología. La psicología clínica, que es la que se encarga del individuo en cuestión, de una evaluación, de un tratamiento, de un pronóstico, es la psicología clínica. Entonces, el derecho requiere saber si cierta persona tiene o no cierta sintomatología que se deben a un hecho delictivo o hacia una conducta que pueda ser regulada por el derecho. Y esa forma de nosotros intervenir es por medio de la psicología clínica en especial, porque requerimos de una valoración psicológica para llegar a ese conocimiento de lo que nos pide el juzgado o el procurador de justicia. Y mucha gente afuera, siendo psicólogo, se dice perito sin tener la formación. Es muy peligroso porque así se vende, y la gente, como bien lo mencionabas, por menos dinero se va por esa cuestión y no acaba de conocer que un psicólogo en otra área que no sea la clínica no tiene la formación necesaria para una evaluación. Y no solamente la evaluación, que es muy importante, sino también hay otro plus. Los que peritamos necesitamos un lenguaje también forense, claro, de derecho, que el juez, cuando lea ese dictamen, entienda lo que le estamos haciendo llegar de información, pero también apegado a ley, porque el perito debe conocer sus obligaciones legales y sus limitaciones legales, porque tenemos una implicación legal, una responsabilidad legal, y entonces es muy delicado que la gente se venda como perito por fuera sin pertenecer a una lista o a un colegio que lo haya certificado, y el abogado o el cliente, por ahorrarse o por desconocer, se vaya con gente que le cobre 1,000 pesos por un decir, y no va ni siquiera a hacer una intervención que lo va a poder sustentar ante el juez. O un psicólogo social. Que sí, que están para otras áreas, según recuerdo, se ostentan como peritos. Es muy grave. O los industriales también. Así es, y tienen otra, y todas las áreas, o el derecho tiene también varias áreas de especialización, ¿no? El derecho, el penal, el familiar, el civil, el agrónomo, en fin. La psicología es lo mismo, también tiene diversas áreas de conocimiento y especiales. Entonces, el perito tiene que ser un psicólogo clínico y además un conocimiento forense, para poder entonces entender en lo que se está metiendo, en una situación legal en la que tiene que saber, desde lo que me preguntabas hace un momento, cuál es la diferencia de cuando te designan por el juez un tercero en discordia, en este caso, o de parte. Bueno, de entrada hay que saber el proceso que es ser un perito tercero en discordia a de parte. Hay que saber desde tomar protesta, tiempos, obligaciones, tiempos de entrega del estudio, cómo presentar un escrito ante el juez, porque aunque yo no sea abogada, mi obligación tengo a una formalidad jurídica, y no puedo yo eximirme y decir, pues yo no sabía, porque la ley te dice, aunque no la conozcas, no te exime de responsabilidad. Entonces, la parte forense también obliga a saber revisar desde un expediente, saber cómo leerlo, saber cómo pedirlo en archivo. Y hay gente que cree todavía que se dice perito, que interviene en casos, y que cree que no tiene por qué saber ni siquiera leer una ley, o ni siquiera saber pedir un expediente, o ni siquiera ya leer la Constitución Política, artículo 20, que es lo que se refiere a víctimas. Ese es el grave problema. Entonces se entregan dictámenes, llamados dictámenes, que son opiniones personales, que al derecho no le importa una opinión personal. Le interesa una opinión profesional fundada en una metodología que pueda soportar. Opiniones no le sirve al derecho. Yo creo que más que una opinión, el artículo 290, yendo un poco más al campo civil y familiar, el artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles establece que procede la prueba pericial cuando sean requeridos o cuando se necesiten conocimientos específicos de una ciencia, arte o industria. ¿Sí? En este caso es una ciencia, se podría decir que la psicología es una ciencia.
No obstante ello, no te están pidiendo una opinión, sino un dictamen sobre una ciencia en específico. Por ello, el juez tiene los alcances para valorar si ese peritaje cumple o no cumple con lo que se requiere en un juicio. En tu experiencia profesional, ¿qué es lo que los jueces normalmente dejan de valorar o no valoran o no observan y deberían observar para darle valor probatorio a una psicología, a una prueba pericial en psicología? Yo lo que he visto en el ámbito, en mi experiencia, y que es un poco como preocupante, es que algunos jueces, por el hecho de venir llamado un dictamen como tal, que a veces ni siquiera tiene el fundamento, venir desde tribunales, o sea, es decir, de manera interna, ya lo dan por bueno, aunque ni siquiera cumpla la formalidad desde la metodología de la clínica. ¿En qué caso sería? ¿Cuando es un psicólogo del tribunal? Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia tiene la lista, y ya expliqué, platicamos la función de esa lista de peritos. Sin embargo, tiene un departamento de evaluación psicológica que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque al final esa gente que está dentro de ese departamento de evaluación psicológica son empleados del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, reciben su sueldo del erario público. Los peritos de la lista no recibimos dinero del erario público. Entonces, es decir, tenemos es diferente, y ya nos aprobaron el Consejo de la Judicatura. A los empleados que conforman el Departamento de Evaluación Psicológica son empleados que no pasaron por el filtro del Consejo de la Judicatura, y su sueldo viene del erario público. Es decir, son servidores públicos de la Administración de Justicia. Ellos sí son juez y parte. Entonces, cuando ellos emiten un documento al que le nombran dictamen, el cual carece de la metodología clínica, el juzgador, me ha tocado casi por default decir, le da por válido, simplemente le da la razón por ser del tribunal. Porque es interno, okay, porque es empleado del tribunal. Ni siquiera se pone a revisar que ese documento no tiene validez ni confiabilidad. ¿Por qué? Porque de entrada, ese empleado no puede ser perito. El artículo 30 de la nueva ley orgánica del Poder Judicial de Ciudad de México señala, y en el antiguo estaba en el artículo 25, señalan que como servidores públicos no pueden tomar ciertas atribuciones o no pueden fungir en diferentes actos. Uno de ellos es ser peritos. Entonces el mismo tribunal les da la calidad de peritos cuando se contrapone con su ley orgánica. Los mismos empleados no lo son. Los mismos servidores públicos que trabajan ahí se ponen esa categoría cuando tampoco lo son, y dan documentos que no tienen una metodología clínica, pero que el juzgador, por ser internos, los da por buenos. Y en el caso, perdón que te arrebate la palabra, y en el caso de los particulares, como es el tuyo, ¿qué has visto? ¿Qué han dejado ellos de observar? ¿Qué dirías? En esto no ponen atención. Yo creo que desconocen muchos juzgadores la metodología clínica. No creo que tengan que obviamente volverse expertos, porque no es el tema, pero sí entender que la psicología es una ciencia y se basa en un método universal científico. Es decir, no es... a veces la gente dice, he escuchado a los empleados del tribunal decir, es que no hay un reglamento que me diga cómo hacerlo. A ver, la psicología es una ciencia. Ha logrado que lo subjetivo de un comportamiento, poderlo demostrar de manera objetiva, por eso es una ciencia, el cual lo hace a través de una metodología científica que va también con la metodología clínica. Entonces, quien se diga perito y quien se atreva a fungir como tal, tendrá que apegarse a esa estructura. Entonces, el operador de justicia tendrá que mínimo conocer los puntos elementales de un método científico y entender que si no hay una hipótesis o un planteamiento de problema
una contrastación de eso, no vale. Los documentos que emite estos departamentos ni siquiera comprueban de dónde obtienen lo que dice. Entonces, un peritaje, premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Cómo debe comenzar? ¿Con una metodología? De entrada, ¿cuál es el planteamiento, ¿no? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa intervención? ¿Para qué se va a hacer? Y desde ahí también los juzgadores, a veces yo veo que no saben luego realizar hipótesis o planteamiento de problemas. No tienen muy claro como que para qué le pido que intervenga. A veces desde su propia forma de preguntar ya están errados. O las preguntas de nosotros mismos, los propios abogados, si no sabemos encaminar al perito, también, el perito a veces no sabe qué contestar, claro. ¿no? Porque no tienen ni la parte forense. ¿Cómo le contesto esta pregunta que está mal formulada o que no le va a ayudar en nada? ¿no? Entonces ustedes a veces tienen que batallar. Claro, ¿no? Y también la otra, saber que el perito tiene limitaciones. Claro. Él no puede decir si pasó o no el hecho. Es decir, eso le corresponde al Ministerio Público, la investigación. Claro, pero hay quienes le piden al perito que diga si pasó o no. Eso no le toca al perito. Y hay quienes, como no saben su trabajo, se ponen a decir, no, sí pasó el hecho delictivo. No te toca a ti, perito. A ti te toca, perito en psicología, evaluar conforme a tu metodología si esa persona presenta una sintomatología que sea compatible, o sea, si también tienes que conocer las conductas antijurídicas para claro. que puedas conocer si una conducta de una violación o de violencia familiar, cuáles son ellas para que tú puedas identificarlas en la persona que vas a intervenir. No es tan sencillo como parece. Hay que tener un conocimiento más amplio para poder entonces decir, a ver, mi trabajo es identificar si esta persona tiene un daño o tiene una afectación la cual pueda ser compatible con una conducta antijurídica de la cual se está presuponiendo claro. que existe. Yo no puedo hablar si pasó o no, y ustedes pueden leer los llamados peritajes en donde se atreven a decir que sí pasó y además ni siquiera demuestran de dónde obtuvieron esa información, porque no hablan del resultado de las pruebas directas, las mencionan en las pruebas, pero jamás dicen cuánto obtuvieron, de dónde lo obtuvieron, cómo hacen la interpretación integral. No saben interpretar de manera integral y entonces nada más las mencionan y creen que con eso ya cumplieron con el punto y se van a hablar como si de verdad estuvieran en un chisme. Tú les das un dictamen, da esta pena, porque lo que hablan es la señora gritaba mucho, sí es víctima, sí la señora lloró tanto, sí tiene depresión, la señora o el señor, ¿no? Sin analizar toda sin decir, a ver, pudo haber hecho eso en la entrevista, sin embargo lo contrasté con toda una batería de pruebas. Y de cada prueba resultó esto, que quiere decir esto, claro. que entonces determinó esto. Sí, yo en la entrevista puedo llorar, ¿no? Claro. Pero entonces la gente dice, pareciera ser que a más llanto, entonces sí hay daño, ¿no? Entre menos llore, hay gente que puede ser muy resiliente, estar muy mal, pero estar entera porque tiene otro tipo de formas de sacar el dolor, y entonces la gente, quien estaba hablando diciendo es que no llora, entonces no, es egoísta, es muy malo, empiezan a hablar de una manera tan subjetiva y sesgada sin siquiera basarse en insisto y lo diré siempre, en un método. Y la psicología tiene una metodología propia de su ciencia, de su área de conocimiento, que va aparejada con un método científico. Y a veces el operador de justicia lo desconoce. No, y además algo más grave, a veces les impiden el acceso a un expediente, hablando en materia familiar, porque un perito también debería tener acceso para ver la conducta procesal, que eso sería un indicador también claro, de esa persona que llega y llora, estudios previos. Exacto. Y tampoco a veces ni lo quieren pedir el mismo perito o se los impiden, y entonces va coartada esa información, porque el psicólogo tiene que hacer de manera integral, revisar para poder determinar si efectivamente esa conducta o ese daño está sustentado en todas sus pruebas de entrevista y además en lo que leyó. Y algo más grave, ahorita me estaba reflexionando lo que tú explicabas esto. Hay una triada, y si no es que más de una triada. El caso de las instituciones que dicen que hacen peritajes son documentales públicas, peligrosísimas porque a veces son inobjetables. Y entendemos que las personas que hacen esas documentales, por decir una valoración que haga el Departamento de Evaluación de Psicología del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
o de alguna otra institución, que no han sido peritos que han sido evaluados de acuerdo a las normas que tú nos dices que les exigen a un perito para ser para fungir como tal. Para fungir como tal en la lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, una documental pública que puede venir llena de errores, vicios, falta de metodología, pero que va a tener, por el simple hecho de ser una documental pública, un pleno valor probatorio y un peso. Claro. ¿Sí? La falta de preparación. Y por otro lado, la carencia de los abogados en la falta del expertise para poder plantear la incógnita que le diga al juez que quiere demostrarle con esa intervención. Probar, ¿no? Exacto, Así es súper delicado. De hecho, podríamos hablar aquí que hay un hecho victimizante, la ignorancia, ¿no? El desconocimiento, la apatía, para que la gente que requiere justicia sea revictimizada de manera institucional y no llegue la justicia pronta y expedita. Entonces, y es un ciclo. Y es un ciclo, la gente desconoce, la gente se da por menos dinero. Hay muchos, fíjense, hay varios factores desde el gobierno, la institución, la formación de las escuelas también, no las podemos dejar a un lado. También la formación en psicología requiere modificar su currícula. Requiere darle más fuerza y entender que la psicología clínica requiere de más tiempo de preparación y formación. Entonces, si desde ahí estamos mal, imagínense cuántos factores van contribuyendo para que haya un hecho victimizante y entonces la gente que requiere justicia pues está siendo victimizada. Por eso está toda mal y no puede obtener justicia porque entonces quien interviene no tiene ni ética, ni la formación, ni las ganas de hacerlo diferente, ¿no? Sin duda, temas apasionantes que nos van a faltar tiempo y tiempo. Nos vamos a nuestro segundo bloque y regresamos para la parte final. Pues continuamos en contenido jurídico con este tema tan apasionante. Regresamos. Rumor de besos y batir mis alas, mirar al cielo y no sentí nada. Mis lágrimas son agua y van al mar, y ni siquiera tú lo pudiste sospechar. Por una mirada y un mundo, por una caricia y un cielo profundo, y escaparnos juntos. Y por más que lo pienso no paro de dudar, no sé, darte ese vestido que un día te compré, cantarte aquella frase que compuse ayer, de tanto en cuando va pasando. Te juro que ya no lo sé, si lanzarme al abismo no se me da bien. Necesito señales para comprender que si se acaba el mundo seguiremos juntos, fundidos en la misma piel. Tienes tu vida, tengo la mía. Vivimos juntos por hipocresía. Presumo de lo que no consumo. Si fuera mi cerveza está en el desayuno. Contando margarita, me deshojaste. Viviendo ya en un cuadro de Velázquez. Y contigo tuve fantasía. Que si te tengo un día, cierro mis ojos, ya podía pintarte. Y solo una pluma serena mi alma. Rueda la tinta, encuentro la calma. Me duele no tener valor ni 50 sombras. Impresionarte viendo en Nueva York. No lo que tengo por ahí yo presumo. Me regalaron un reloj en un amor que olía humo. Así que aquí me tienes, buena o mala, dispuesto para dar la cara. No sé, ese vestido que un día te compré, o aquella frase que compuse ayer, de tanto en cuando va pasando. Te juro que ya no lo sé, si lanzarme al abismo no se me da bien. Necesito señales para comprender que si se acaba el mundo seguiremos juntos, fundidos y en la misma piel. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé.
vestido que un día te compré o aquella frase que compuse ayer. Bien, pues regresamos de nueva cuenta. Aquí estamos con este tema tan apasionante y con una profesional en victimología que realmente nos ha estado dando unas muy buenas lecciones, sobre todo para que nuestros amigos y compañeros abogados, que ojalá lo estén viendo y que lo difundan, para que vean la importancia de saber pedir un buen peritaje y sobre todo pensando donde hay todos los peritajes son importantes, pero donde haya niñez, donde esté la niñez involucrada. Bueno, nos siguen escribiendo del foro. Nelly del Pino nos dice que hay psicólogos que no están bien preparados en atención a víctimas. Ya nos lo había dicho y nos lo ha explicado con mucho detalle. Mandan felicitar también al licenciado. Aquí muchas gracias. Un grupo de admiradoras y admiradores que no puedo mencionar la lista porque está enorme. Alberto Saldívar. No digamos. Alberto Saldívar hace una pregunta a nuestra invitada. ¿Qué hacer cuando uno es víctima de la prepotencia de una persona con contactos en las instituciones? Choqué con el hijo de un influyente y pagó a los... dice, aquí no alcanza a entender. Dice, pagó a los peritos para encubrir las responsabilidades. En tránsito terrestre, ¿no? En tránsito terrestre, seguramente. Y Verónica Ángeles, que nos felicita por este logro del programa, pero intentando responder la pregunta de Alberto Saldívar, pues, ¿qué hacer ante la prepotencia y el poder? ¿Qué podemos hacer? Denunciar ante la Fiscalía de Servidores Públicos. Lo primero, que hay que tener el valor de denunciar. Y la paciencia. Y el dinero. Por lo menos para poder aguantar las horas de comida, en lo que te esperan y en lo que te llaman y en lo que todo. Sí, no porque te vaya a costar, sino porque el tiempo, es importante el tiempo. La única forma de hacer justicia es denunciar. Y eso es a veces lo que nos faltaba, ¿no? Y no prestarnos a ese tipo de prácticas, ¿no? Porque también a veces nos quejamos cuando estamos del otro lado, pero cuando nos toca a lo mejor evadir una multa cuando o algo. Somos victimarios, ¿no? Cuando estamos del lado de poco de dinero, a veces se hace. Entonces también tenemos que romper ese círculo. Así es. Ni dar, ni recibir, para que entonces podamos realmente decir, yo estoy contribuyendo a que esto cambie, porque de otra forma no va a cambiar. No solamente una ley no puede sola, ¿no? Claro. Si la gente no cambia, si no somos gente pues con moral y ética, pues las cosas, así la ley sea la más hermosa, no va a funcionar. Y hablando de cambios, han habido muchos cambios en el sistema jurídico mexicano en todas las materias, pero la más significativa es juicios orales. Hoy en día lo más importante, lo que le están dando impulso en todas las instancias son los juicios orales. Esto ha motivado a que haya un descontrol en todo el sistema externo. Los litigantes a veces no están bien preparados, los peritos tampoco, a veces las personas que llevan las audiencias tampoco. Entonces, pues bueno, esto están todavía en cierta forma en una práctica apenas, vamos en etapa experimental, no se ha consolidado al 100%, ¿no? ¿Esto qué retos ha implicado para los peritos y sobre todo para los peritos victimólogos cuando acuden a un juicio en materia oral? Ya todo lo tienen que explicar, ya todo lo tienen que exponer, y pues bueno, tienen al niño, al menor frente a ustedes, tienen a las partes, tienen al público, tienen al juez. ¿Qué ha implicado para ustedes, o en específico para ti como perito, qué reto ha implicado o cómo lo has percibido? Yo creo que se requiere todavía más de ética, porque ya estando en un proceso oral, pues se va a evidenciar si no sabes lo que estás haciendo, claro. Si no sabes lo que hiciste, no sabes ni siquiera defender tu trabajo. En una junta de peritos, bueno, que también era, digamos, de práctica para un juicio oral, en proceso podías tener a la mano mucho más tiempo tu dictamen y tal vez defenderlo, y aún así luego la gente ni siquiera sabía defender su dictamen.
Pero en juicio oral, de verdad que se demuestra a la gente que sí sabe lo que hizo y que sí hizo su trabajo. Porque cuando no lo hizo completo, cuando no lo hiló, cualquier pregunta entonces la saca de contexto. Además que hay muchos abogados que al final en las preguntas que se realizan no siempre son del dictamen, más bien van a la persona. También hay que saber decir o solicitar al juez que hay preguntas que no van encaminadas a evidenciar o a señalar asuntos de dictamen, tienen que ver con la persona, y van muchos abogados y en su estrategia, yo creo, a irse con la persona, no con el peritaje, sino con la persona, a ponerla en duda a ella como persona o a él, y no como profesional. Y hay muchos que yo veo que no saben defenderse ante eso. Y entonces tal vez mejor hicieron un buen trabajo, pero no supieron defenderse en las preguntas que iban hacia su persona, y ahí se quiebra. Y aquí el tema fundamental es que el juez, como rector del procedimiento, se puede hacer valer de cualquier situación, de cualquier parte, de cualquier persona, para el conocimiento de la verdad. Y no solamente se va a basar en lo que tú escribiste en el dictamen. Si, como bien dices, si tú lo trabajaste, te puede preguntar, oye, ¿y ¿qué viste, no? ¿Qué fue lo que observaste? ¿Cómo lo fundamentas eso? Exacto. Que resulta? Y desde el punto de vista de la experiencia, a veces no todo lo podemos plasmar en papel, ¿no? Entonces el juez a veces te puede hacer preguntas de, bueno, ¿y usted en su experiencia qué opina además de esto, no? Yo creo que es algo muy, muy interesante. Aquí ¿no? habla de esta parte de las campañas de desprestigio, que en el método tradicional, bueno, se ponen y dicen un montón de cosas, una serie de abogados, pero en materia oral, como dice, se expone todo, pero cuando te atacan a tu persona para desprestigiarte, yo creo que los abogados están buscando la duda razonable, que ahora sí la vemos en materia oral, este principio de la duda razonable. Voy a hacer dudar al juez que está evaluando en ese momento, y cómo, no me importa cómo, yo tengo que destruir a alguien. Y entonces volvemos a esa parte que el público debe entender, que un abogado aquí tiene dos principios, como bien nos decía, una es la ética y otra es la moral. Es ético defender a alguien que, por decirlo así, presuntamente pueda ser culpable, pero entra la moral del abogado también, que eso ya es diferente. Pero, ¿qué hacemos ante eso? Pues prepararnos, como bien nos sugiere. Prepárate porque puedes tener un adversario, me refiero al abogado, con quizá vamos a decir, con unas estrategia bélica. Claro, porque perversa. No solamente te va a preguntar tu abogado, o sea, el que te contrató, te va a preguntar el contrario, y además te va a preguntar el juez, ¿no? Claro. Así es. Entonces la recomendación que nos hace en este caso Yasmín es estudiar. Y no solo de psicología, también hasta de la ley, porque también tienen que saber cuál es su derecho, qué derecho les asiste en audiencia. Claro. Y si tampoco creen que es eso importante, pues los van a comer. Claro, yo como perito yo tengo también derecho a esto. A solicitar, o juez me permite, ¿cuántas veces puedo yo solicitar mi dictamen que se me ponga a la vista? En fin, tengo que preguntar y saber, porque soy en un ambiente netamente jurídico. Claro. No puedo yo decir, no me interesa saber lo jurídico, yo soy psicóloga y ya, no, pues y no. Y volvemos a la importancia de los peritos de la lista, claro, y los peritos que no están y los empleados que fungen como peritos, ¿no? Inclusive a mí me ha tocado ver en algunos casos, cuando he ido a hacer algunas prácticas en materia penal, los mismos jueces les abren carpetas de investigación a los peritos. Totalmente, al final estás en un proceso, entonces también tienes una implicación legal, no es cosa menor. Pero todo persona, eso es importante lo que dice, todo actor, parte del mandado actor o denunciante y víctima, están en un proceso legal y hay responsabilidades, y eso es también, como nos preguntaba ahorita esta persona, Alberto Saldívar, ¿qué hacer? Entra en un proceso de un conflicto y tiene que hacer valer sus derechos. Denunciar, como dices tú, evidenciar con pruebas, ¿no? Sustentar lo que se dice, porque a veces presuponemos, ¿no? Pero no tenemos realmente a veces la evidencia, pero una vez teniéndola,
pues agarren. Es que eso sí, ¿no? De repente en ciertos casos todos somos abogados, todos somos psicólogos, todos somos todo. Claro, pero no tenemos el elemento probatorio. Claro. No podemos entonces decir que eso chisme, pasó. Es chisme. Claro, por eso insisto, al derecho no le importan las opiniones ni las palabras como tal. Tiene que estar sustentado y tiene que eso ir no contrario a derecho, ¿no? Entonces, el perito que vaya a estar inmerso en un proceso que no conozca la ley, pues está en riesgo. Así es. Oye, hablando en cuestión de juicios orales, de cuestiones del ámbito familiar, de tus dictámenes y víctimas, nos comentabas hace un momentito que los menores también son víctimas. Tú, en tu experiencia, en los juicios que has tenido la oportunidad de participar como perito, ¿a quién has visto que, bueno, a lo mejor no es una pregunta muy docta, pero ¿quién aliena más? ¿Un varón, el progenitor, o la progenitora? ¿Se puede observar en porcentaje? ¿Tú lo has visto? ¿O es un todo? Fíjate que ese tema lo presenté en el Congreso de Cuba y presenté un tema que se llama la dinámica familiar en la alienación parental en México. Y lo baso en una investigación de muchos años del doctor Díaz Guerrero, que es un psicólogo social que ha estudiado mucho al mexicano, su personalidad. Y entonces es importante que se entienda por qué la cultura también juega partido en ciertas prácticas, digamos, o ciertos comportamientos que pueden llegar a ser antijurídicos, porque tiene que haber un concepto de cultura. Es decir, la mujer en México, al día de hoy, el ser mujer lleva un concepto, el ser madre lleva uno más. No es lo mismo ser mujer que madre. La madre culturalmente en México es el top, digamos. Al día de hoy, pues, la madre, la Virgen de Guadalupe, es la madre de los mexicanos. Entonces, la madre se le dan conceptos culturales como santa, sacrificada, abnegada, amada, o sea, ama a los hijos absolutamente. Eso lo da también la cultura. Entonces, ¿qué pasa cuando una madre, ¿no?, llega a un proceso jurídico? Tiene un poco más de conceptos que pueden confundir esos patrones o esos comportamientos de alienación parental, porque la gente al día de los juzgadores, a pesar de tener pruebas, medios de prueba que se allegan las partes para demostrar un comportamiento que el niño que le puede perjudicar, al día de hoy todavía hay juzgadores, hombres y mujeres, que al final dicen, pues es la madre, tiene que estar con los hijos. Y eso ya le restas a todo el proceso, ya hiciste 2 años de trabajo, pero al final el juzgador, sea hombre o mujer, porque pasen los dos, dicen, es que es la madre. Entonces todavía sigue con el concepto cultural de que es la idónea. O sea, el alienador sería el varón. Sería más la mamá por un concepto cultural, y el papá también o al padre también se le dan otro concepto cultural, el del proteger, el que protege, el que da, el que protege. Entonces, al día de hoy, aunque hayan pruebas en un proceso y en donde no siempre una madre puede ser la mejor para cuidar a un hijo, o no siempre un padre, claro, no es cuestión de género, existe jurisprudencia al respecto. Sin embargo, al día de hoy, aunque haya jurisprudencia, se sigue aplicando el concepto cultural de, pues es la madre, entonces ella está mejor. Aún el día de hoy, sí, siglo XXI, jurisprudencias, trabajos, todavía hay jueces y juezas que al final dan un fallo en favor de uno u otro por un concepto cultural y no por un proceso donde hay medios de prueba para entender que lo primordial es la infancia. Entonces no es la mamá o el papá importante aquí, es el hijo, es el infante. Claro. Sin embargo, aunque haya un interés superior del menor y se diga siempre eso, en la práctica no sigue haciéndose totalmente efectivo, porque el factor cultural pesa más. Entonces, tu pregunta es, al día de hoy hay más mujeres porque pasan desapercibidas las prácticas alienadoras como prácticas culturales. Es la mamá y ella sabe lo que hace. Es la mamá y ella como los tuvo le duele.
¿A quién le dolieron los hijos? A mí que lo parí. Entonces todavía esos actores siguen habiendo. Y la gente sigue diciendo, pues sí, es que sí es su mamá. Y si su mamá dice eso, pues es la madre. Y el papá que trabaja y le dé dinero porque es el padre. Fíjate cómo todavía el factor cultural sigue estando presente antes de entender, no es que sea la madre o el padre, es que su comportamiento está dañando a ese infante. El comportamiento de la mamá. O del papá. O del papá. Pero aquí viene algo, y yo creo que se resume en algo que tú como experto en derecho mejor que nadie lo sabe, la casuística. Que en materia familiar y en muchos casos, o sea, cada caso es diferente, pero además la casuística te permite resolver con base en tu experiencia y además otros casos similares. Pero resulta que la mayoría de los casos se expresan tal y como nos dice el estudio y la investigación que también ella ha estado haciendo. Y ahí es donde verdaderamente los niños, en este caso la niñez, está en un estado de indefensión. Claro. Porque el famoso interés superior del menor, que yo me lo imagino como una masa que le oprimes por aquí y se abre por acá y le salen chipotes. Lo quieres hacer por aquí y se te hace por acá. Es una masa deforme que no hay una definición exacta. Hay muchísima jurisprudencia, muchísima interpretación, pero que la interpretan cada quien de acuerdo a la casuística. Y como todos los casos son diferentes, pues entonces no hay un sistema, como bien nos lo está explicando, que permita proteger esos derechos de la infancia. Es el ángulo de los derechos humanos. Claro, por eso yo preguntaba si había un porcentaje, ¿no? ¿Quién aliena más? ¿No? Culturalmente se permite que sea más la mujer. Madre. No quiere decir que los hombres no lo hagan, que es diferente la patología, pero bueno, ese es otro tema. Pero realmente el tema es que el día de hoy la infancia sigue siendo el grupo más vulnerado de toda la tierra después de los animalitos. ¿Por qué? Porque dependen de los adultos que estamos enfermos, ¿no? Nuevamente nos mandan unos mensajes aquí, dice Licheredia, excelente tema. Alberto Torres dice, ¿a quién acercarnos para que nos oriente bien en este tema? Al final le vamos a preguntar los datos a nuestra invitada, que es una experta, por si te interesan, para que los puedas tomar. Y después Ana Cristina Zamora, felicidades y mucho éxito en este nuevo programa. Alberto Torres, excelente programa. Pues muchas gracias y ojalá nos sigan nuevamente porque va a haber mucho que aportar. Es la primera vez que nos visita porque tiene muchísimo de qué hablar, muchísimo que aportar. Muchas gracias de verdad porque yo creo que muchísima gente apenas estamos aprendiendo de lo que viene siendo verdaderamente un perito, ¿no? Así es. Y pues bueno, sabemos que vas a estar próximamente en Colombia. Nos dijeron, ¿en Argentina estuviste o vas a estar? El año que viene está programado para estar en Colombia, ¿no? Hablando sobre el tema de alienación parental. En Perú, fíjate que en Perú te voy a platicar qué importante el tema de Perú. Allá en la CIP, y se hizo en el mes de mayo una ley que se propuso en Perú, en donde se decía que los psicólogos no podían hacer diagnósticos, solamente los médicos generales. Entonces, mucha gente se unió para derogar esa ley que fue firmada en junio por el presidente del Perú. Y uno de este peruano psicólogo exitoso, el maestro Edgar Tapia, se presentó al Congreso de Cuba solicitando a todos los miembros esa firma, esa unificación para derogar esta ley. ¿Por qué? Porque entonces el diagnóstico lo iba a realizar un médico cuando el médico no lleva una evaluación psicológica para determinar una afectación psicoemocional. Es tan importante la Asociación Interamericana de Psicología que unida se hacen estrategias para derogar ese tipo de leyes. Sin embargo, la gente a veces no desconoce el tema y yo no sé qué día en México nos pase algo similar y aquí la gente se quede callada, la gente no sepa qué hacer. Y al día de hoy ya hay leyes que se contraponen, al menos en la práctica pericial. Sin embargo, hay mucha gente que no hace nada, que desconoce y las cosas se siguen haciendo de manera riesgosa para realmente hacer un efectivo acceso a la justicia para niños, ¿no? Para los infantes y para la gente obviamente adulta. Entonces, en Perú voy como en abril y mayo más o menos, pero ahí va a ser para la capacitación para jueces, para peritos en materia pericial. De ahí la importancia de esta materia pericial en psicología. En psicología.
De ahí la importancia en el Perú para hacer ese trabajo, ya que está luchando con esta derogación de esta ley. Y en el 2021 nos vamos a Paraguay. Va a estar en el Congreso Interamericano de Psicología en Paraguay. En Paraguay. Muy y ahí bien. ya llevaremos un trabajo más fuerte del que llevamos esta vez. Ya verán, vamos a hacer Perfecto. partícipes. Ojalá nos puedas acompañar y ya te estaremos invitando para que nos platiques un poquito Claro. más de tus experiencias en Sudamérica. Y pues bueno, también recordarles que cada 15 días vamos a tener a un invitado diferente. Así es. Antes de irnos, a mí sí me gustaría... ¿dónde te pueden localizar? ¿Nos puedes decir tu página de Facebook? Porque aquí las personas nos han pedido dónde pueden obtener más información. Bueno, de entrada estoy en la lista de peritos del Tribunal Superior de Justicia en materia de psicología infantil y adopción, ahí me pueden encontrar. Y en Facebook, en Ciame, ahí me encuentran, o Yasmín Montpellier. En Twitter, Montpellier Psicóloga, ahí también estoy. Y bueno, a sus órdenes. Pues finalmente se acabó el tiempo porque esto es muy Así apasionante. es. Una mujer muy valiente, como ser humano, pues como profesional muy dedicado para finalmente hacer este tipo de denuncias. Yo le llamo una especie de denuncia profesional. Que no es fácil. Que no es fácil, efectivamente, pero que es necesario, como dice, ojalá que muchos profesionales tuvieran la capacidad y las agallas de hacerlo como ser humano, como género, por eso dije mujer, como mujer, porque es muy valiente. Y aquí estaremos, las puertas están abiertas para ti las veces que sea necesario. Nos despedimos y hasta pronto. Síganos, no se pierdan el siguiente programa, más sorpresas, más profesionales y tratando de hacer del derecho que sea dinámico, que sea atractivo, que sea entendible para todos. y que logremos luchar por la justicia. Luchar por la justicia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.